Touhou Project tiene muchísimos productos oficiales, desde los ya conocidos juegos a cosas más desconocidas, como los CDs de música, o los libros. Pero bueno, es normal que una franquicia con ya casi 30 años de historia tenga esa clase de cosas por montones. Pero, ¿no se han puesto a pensar? ¿Qué tal si hay cosas que faltan? ¿Qué tal si hay algo perdido a tal punto que apenas si sabemos de su existencia? ¿Qué tal si todo este tiempo hubo otros productos oficiales aparte de los ya conocidos, pero que por una u otra razón fueron desechados, o debido al paso del tiempo se perdieron casi que en su totalidad? Por si tenían estas dudas, déjenme decirles que están en el sitio correcto, pues el día de hoy exploraremos el misterioso mundo de los materiales perdidos de Touhou Project, también conocido como Lost Media. Esto abarca cualquier material oficial en general, no solamente algún tópico en específico, así que alístense bien porque este viaje será bastante extenso. Si vamos a hablar de este tema, mejor hacerlo en orden cronológico, así que, empecemos con lo que fue el inicio de esta saga de videojuegos. La era PC 98, que en resumen pues son los primeros 5 juegos de esta serie que son apodados de esta forma por salir en la NEC PC 98, que fue una línea de computadoras japonesas populares en cuanto a videojuegos se refiere en los 90s. Touhou Raiden Highly Responsive to Players, es el primer juego de Touhou Project, estrenado oficialmente en 1997, pero pocos saben que en verdad el juego empezó a desarrollarse desde 1995, y Sun expuso el juego en un evento de su escuela, aunque en esos tiempos el juego no tenía personajes concretos, así que no existía ni Reimu, ni Mima ni Sarien, ni ninguna toja de ese juego. De esta versión se tiene poca o nula información aparte de lo que les acabo de mencionar. Lo único que tenemos certero es que ese prototipo existe, o existió, porque no sabemos tampoco el paradero de este actualmente. Sun en 1996 en otro evento de su escuela expuso una versión más parecida a la que podemos disfrutar actualmente. A ciencia cierta se desconoce cuáles son las diferencias con la versión que conocemos, pero se sabe que hay diferencias entre estas porque la versión de la Comiket de verano de 1997 es referenciada como la versión 1.10. De esta versión de 1996 sí que se sabe su paradero, y fue recientemente expuesta en la exposición de Touhou de 2022, de donde sale una foto más actual de estos floppy disk, aunque parece ser que el contenido de esta versión no ha sido revelado en internet, por lo que pudo haber albergado esta versión es aún un completo misterio. Pasando a otras entregas. En el Touhou Story of the Ancient Wonderland y Phantasmagoria of Indream sucede algo curioso, pues sus versiones de prueba están disponibles en el sitio oficial de Amusement Makers, los publishers de los juegos de Touhou PC 98. Pero el que estén ahí no es un misterio, la cosa es que están enumeradas ambas con la segunda versión de prueba, implicando que hubo una primera versión. Realmente poco se sabe al respecto de eso, así que no afirmaré que existen esas hipotéticas primeras versiones de prueba, pero sí que es algo curioso este tema. Phantasmagoria of Indream también tiene otra cosa interesante de la cual hablar, pues en el manual de Story of the Ancient Wonderland, Sun afirmó que ya casi terminaba la siguiente entrega, que sería Phantasmagoria of Indream o Touhou 3 pues. Pero Sun no mencionó el título que todos sabemos que corresponde al Touhou 3, sino que el título del que hablaba era Touhou Yume Hikan, y Sun afirmó que el juego era de desplazamiento horizontal como Gradius. Obviamente sabemos que el resultado final de Touhou 3 no fue ni remotamente parecido a eso, así que esta versión inicial de lo que es Touhou 3 está perdidísima, y Sun jamás ha mencionado algo de ella fuera del manual de Touhou 2.
por lo que no sabe siquiera si existe actualmente esa versión antigua del juego o no. De los dos juegos restantes de PC 98 no tengo mucho que decir, salvo que Lotus Land Story tiene muchas canciones descartadas, aunque por suerte ninguna está realmente perdida. Embodiment of Scarlet Devil o Touhou 6, es el primer juego de la denominada era Windows. Este juego fue el primero con un gran hit de popularidad, y tiene muchísimos personajes que hoy en día son de los más conocidos y queridos de la saga, como las hermanas Scarlet o Sakuya. Ahora, exploremos el primer caso de Lost Media relacionado a este juego. Rin Satsuki fue un personaje planeado para ser el tercero jugable de la entrega y poco se sabe de ella en verdad, aparte de que utilizaría unos ataques llamados Flower Sign y Wind Sign. Se supo de ella debido a remanentes en el código del ejecutable. Para ser exacto, su nombre aparece debajo de las líneas de código para Raymond y Marisa. La existencia del personaje fue confirmada por Sun en varias entrevistas y aclaró que el personaje fue recortado por falta de tiempo. Aunque la cosa no acaba ahí, pues la que muchos piensan es una ilustración de Rin Satsuki, en verdad se trata de una chica genérica dibujada por Sun para promocionarse en la Comiket 62, por lo que no hay un diseño oficial para ella, aunque Sun ha confirmado que sí que llegó a hacerle un diseño, aunque este no ha sido mostrado al público general, así que de momento la apariencia y en general otros aspectos de este personaje son Lost Media. La primera versión de prueba del juego se publicó el 10 de junio de 2002, y posteriormente se publicaron otras versiones de prueba hasta que, finalmente, el 11 de agosto de 2002, se publicó la versión completa del juego y se distribuyó en el Comiket 62. Aunque hasta finales de noviembre de 2002 se publicaron parches para la versión completa con el fin de corregir bugs, glitches y demás errores. La última versión posterior al lanzamiento fue la versión 1.02h. Las versiones de prueba fueron publicadas por Sun en el sitio web oficial del juego y podían descargarse de manera online. El sitio también incluía capturas de pantalla de las primeras versiones del juego, pensadas como imágenes promocionales del mismo. Las capturas muestran que las versiones eran muy diferentes de la versión final del juego. Curiosamente, la primera versión conocida del juego, la versión 0.01, se publicó en una página aparte. Pero igual, ambas páginas contenían enlaces de descarga para las primeras versiones de prueba del juego. Muchas versiones que actualmente están perdidas también se podían descargar desde el sitio oficial, pero no se hicieron copias de seguridad de la página de ese periodo de tiempo ni se subieron a internet. Las imágenes de las versiones anteriores de la página fueron archivadas, con la excepción de ciertas imágenes que no fueron respaldadas de ninguna manera por alguna razón. Lamentablemente, los enlaces de descarga de todas las versiones de prueba no funcionan. Aunque el de la versión 0.13 todavía se puede descargar. Aparte, extrañamente hay una parte oculta del blog en donde se puede acceder a la primera demo, aunque al cliquear no lleva nada porque el link está caído también. Afortunadamente, la versión 0.08 se incluyó en el CD-ROM Power que se distribuyó junto con el volumen de septiembre de 2002 de 2/V Power Report, una revista japonesa, por lo cual se pudo recuperar esa versión al adquirir ese volumen de la revista. Además, gracias a las palabras del propio Sun, se sabe que le envió a varias tiendas de Japón una demo exclusiva del juego en donde solo se mostraba la fase extra del juego, aunque en un estado más prematuro obviamente. Pero el paradero de esta actualmente es desconocido, y una cosa extra, el código fuente de Touhou 6 está perdido, y esto lo sabemos gracias a Sun. Esto ha motivado a pensar a algunos fans que Sun hará un remake del juego, aunque me apena decirles que Sun siempre se enfoca en lo nuevo y no en lo viejo, así que es casi imposible que eso suceda.
Para la séptima entrega de Touhou Project titulada Perfect Cherry Blossom, las cosas que decir se acortan un poco, pero siguen habiendo bastantes casos curiosos por cubrir. Hay varias versiones de prueba de Perfect Cherry Blossom, empezando por la inicial 0.01 que se vendió en la Comiket 63 el 30 de diciembre de 2002, y la última versión de prueba 0.11. Subida el 12 de julio de 2003 a la página de Team Shanghai Alice. Debido a que la primera se publicó en una fase muy temprana de desarrollo del juego, el estilo de Perfect Cherry Blossom es más parecido al juego anterior. Posteriormente, los gráficos, la mecánica de puntuación y otras diversas cosas se cambiaron significativamente en la versión 0.08 en adelante, con versiones posteriores más cercanas a la versión final del juego. El cambio más significativo entre las versiones de prueba tempranas y las más finales son los gráficos de los personajes, pues muchas tojas tienen ilustraciones diferentes a las de la versión final. Pero bueno, yendo al punto, el contenido perdido de este juego son las versiones 0.02, 0.03, 0.05, 0.06, 0.07a, 0.08. 0.08a, 0.08b, 0.08c, 0.08d, 0.09a, y finalmente la versión 0.10. La versión 0.01 estuvo perdida por bastante tiempo también, hasta que fue encontrada y publicada en internet. Esta versión tiene cosas bastante particulares, como una Meatbox Card de Alice en modo normal o fácil que no aparece en ninguna otra versión. De las entregas a partir del 8 tengo poco que decir, por lo cual hablaré de ellas en general para no ir metiendo transiciones cada 30 segundos o algo así. La Lost Media que falta cubrir del resto de juegos es en su mayoría o descartado o simplemente perdido, así que bueno, indagemos en el primero caso. Immaterial and Missing Power fue el primer juego spin-off de la saga, tratándose de un juego del género de peleas. Aunque eso no es lo relevante ahora mismo, pues pasa y resulta que originalmente el juego tendría un host alternativo en formato MIDI como las entregas principales, pero este sería descartado en un estado temprano del desarrollo, posiblemente para ahorrar espacio en el CD o porque no convence a los de Twilight Frontier, los desarrolladores del juego. Algo muy similar ocurriría con Touhou 9, Phantasmagoria o Flower View. La versión de prueba del juego tiene banda sonora en formato MIDI, pero en la versión final no se puede acceder a esa música en formato MIDI. Aunque estos archivos están disponibles incluso en la versión completa, cambiando el nombre del archivo thbgm.dat por otro y borrando el archivo CFG, puedes escuchar las canciones MIDI en la versión final. Sin embargo, solo las canciones que estaban en la versión de prueba tienen MIDIs en la versión final. El archivo musiccmt.txt contiene los comentarios musicales de las pistas y sus correspondientes archivos .mid. En la versión de prueba, se encontrarán los comentarios solo para 7 pistas, pero en la versión final, se encuentran los comentarios y los archivos MID correspondientes para todas las pistas, pese a que Sun no los incluyó a todas en la versión final. Esa es la prueba de que, en algún momento, todas las pistas debieron tener también una versión .mid, así que esas versiones en formato MIDI son Lost Media. Al extraer los archivos de Touhou 11, Subterranean Animism, se pueden encontrar la lista de canciones y sus descripciones en el documento musiccmt.txt. En este documento se puede notar que las pistas 4, 9 y 11 han sido omitidas, por lo que podrían ser canciones recortadas de la versión final, aunque esto sucede por alguna razón con bastante normalidad hasta el Touhou 13, Tendesires. O se hace, que suelen faltar varias pistas enumeradas. Y antes de proseguir al siguiente caso, me gustaría comentar algo que me pareció bastante interesante.
En el sprite set de Wakasahime usado en tanto do Google de Ali Character como Impossible Spellcard, se encuentran unos sprites inutilizados, en donde se muestra a la princesa pescado bajo el agua. Esto se pudo tratar en versiones tempranas del desarrollo en una spellcard que la haga sumergirse bajo el agua para atacar, aunque pruebas de esto aparte de los sprites inutilizados no hay, por lo que es una mera especulación. En Legacy of Lunatic Kingdom, de acuerdo a los comentarios de la música, Sun tenía planeado hacer una canción de death metal para el tema de Katya Lapislázuli, la jefa del staff extra, pero esto fue desechado porque no le gustó el resultado, pues él no estaba muy versado en ese estilo de música. Danmaku Amanohaku Gold Rush era un juego cortísimo Danmaku de una sola fase. En este se presenta a Seiya Kijin como único personaje jugable y a Reimu Akure como único jefe de stage. Sun anunció el juego un 14 de noviembre de 2014 como un minijuego para la convención digital Game Expo 2014 y su concurso Dojin Sotin Game Caravan, en el que los participantes jugarían una serie de partidas cortas para puntuar. Ni siquiera había empezado a crear el juego de antemano, y pasó menos de 2 días creándolo según declaró él mismo. Usando el motor de Impossible Spellcard, Sun hizo este juego con una dificultad baja y una duración corta. Sun declaró que se puede ganar en unos 2 minutos en una sola partida, y que fue construido solo para jugar en ese lugar, por lo que no contiene nada comercializable. Como dato curioso, aunque se dice que Seiya lucha contra Reimu en el santuario Akurei, el fondo del escenario es el santuario Morilla de Subterranean Animism, pero con efectos diferentes. Esto muy seguramente se debe a que el santuario de Akurei no se usaba como fondo en ningún juego TOWO de Windows, y teniendo 2 días, usar el santuario de Morilla ya terminado era la opción más fácil antes que crear algo desde cero. Aunque a Sun sí que le dio tiempo de hacer arreglos de los temas Rise de Signal Fire of Shating y Inklings of Destiny leer la Little Princess, aunque como pueden deducir, estos arreglos no han salido a la luz, y lo más probable es que jamás lo hagan junto al juego, pues Sun no tiene incentivo alguno en hacerlo. Suuso-Yoku es un juego de disparos Danmaku de desplazamiento vertical desarrollado por Sunsatsu Saredo, que salió a la venta para Windows en diciembre de 2000. El juego es la primera entrega oficial de Seiyu Project, una serie de videojuegos planeada para hacer lo contrario a Touhou Project incluso en nombre, pues Seiyu Project significa Proyecto Occidental y Touhou Project, Proyecto Oriental. Pero bueno. No venimos a hablar ahora de la versión completa del juego, lo que nos interesa ahora mismo es Project Hian, el prototipo de Suuso-Yoku, o Seiyu 1 para los panas. En 1998, una versión inicial del prototipo se presentó en el Atoyama Matsuri del año 1998, un evento de la Universidad Tokyo Denki. El prototipo era para PC 98 y contaba con la versión original del tema Free Above Atoyama at Night compuesto por Sun, aunque este tema sería desechado de futuras versiones. Aparte de eso poco más se sabe de este prototipo ya que tampoco salió al público, pero se puede deducir que el estado del juego era muy prematuro. Ya para 1999, lo que se llevaba del juego se porteó al sistema operativo Windows, con motivo del Atoyama Matsuri de ese año. Esta versión del prototipo incluía una banda sonora que contenía un par de temas que no se utilizaron en el juego final. Plastic Space, Inventive City y Fly Above Atoyama at Night fueron publicados en el sitio web oficial de Sun, pero hubo una canción excluida llamada Frontal Attack. La canción se utilizó en el prototipo como tema del jefe tanto de la fase 1 como de la 2. No se sabe mucho sobre este tema, ya que ni Sun ni ningún otro desarrollador de Seiyu Project hicieron público el tema en sí, ni tampoco dijeron algún comentario al respecto. Hasta que en el 22 de marzo de 2018,
El creador de Seiyo Project, conocido como Ponchi, grabó gameplay de su uso Yoko 99 y lo publicó en su icónico video, mostrando una parte de Frontal Attack. Ponchi había encontrado el prototipo mientras limpiaba su casa. Como pensó que sería una pena simplemente tenerlo por ahí, él mismo decidió liberar el metraje del juego. Él también tenía el prototipo de la PC 98, aunque la PC 98 que él tenía no funcionaba, por lo cual sería más difícil mostrar partes de ese prototipo al público. Aunque Ponchi daría datos bastante importantes de estos prototipos, por ejemplo, el prototipo de PC 98 apodado Neogian, solo tenía 3 fases cuando fue expuesto en el evento y ni siquiera tenía música de fondo. Zoom vio el prototipo y notó que este no tenía música, por lo cual se acercó a los estudiantes y les hizo una canción que usar de fondo llamada Flyabouba Toyama at Night. Para el prototipo de 1999 ya se contaba con más música, que es la que mencioné ya antes, aunque como curiosidad, en ambos prototipos se controlaba un cactus en vez de a la protagonista Vivit. Esto es bastante chistoso si me lo preguntan. Aunque lamentablemente el video mostrando el segundo prototipo sería borrado 3 días después de su publicación, y jamás se lanzaría al público el juego realmente, por lo que todo el material sigue siendo Lost Media, menos las canciones que Zoom publicó en su blog. En algún momento de 2010, el afamado estudio Ufotable anunció un crossover entre Anime Tencho y Touhou Project como parte de la celebración del 10º aniversario de la mascota. Estaba prevista estrenarse en la convención Animate Ichiyose Bisoho Anime Matsuri de 2010. El anuncio del crossover llamó la atención de Zoom, quien declaró que solo se trataba de una OVA y que no estaba envuelto en el proyecto. El 20 de noviembre de 2010, Ufotable lanzó el OVA en Ufotable Café como una proyección privada. Se prohibió el uso de cámaras y otros dispositivos y algunos reportes indican que el lugar contaba con máxima seguridad. 3 días después, Animate anunció a través de su sitio web que se realizaría otra proyección, pero con un número limitado de espectadores. Todas estas estrictas reglas se debieron a que Zoom puso como única condición que solo fuera proyectada en salas privadas. A finales de diciembre se anunció la fecha de lanzamiento del DVD. Este costaría 1.500 yenes y se adquiriría a través del sitio web de Animate. Sin embargo, hasta el día de hoy la OVA no ha resurgido en internet, ni siquiera se sabe si el DVD existió. Afortunadamente, en octubre de 2015, un trabajador de Animate y Ufotable llamado Koyama confirmó a través de la transmisión en vivo de Machi sobre el relanzamiento del DVD. Incluso afirmó que la OVA se proyectaría el próximo 11 de octubre en algunos cines japoneses. Pero como pueden imaginar, esto no fue así. Lo que dijo él se quedó en palabras únicamente, pues no se tiene registro de que eso haya ocurrido. Pero, un hecho bastante curioso ocurriría el 19 de julio de 2020, pues un usuario de Bilibili publicó un vídeo del guión gráfico completo de la OVA. En el vídeo, se utilizaron capturas de pantalla existentes del OVA como referencia, y se puede apreciar bien todo lo que contendría la OVA. Aunque noticias sobre la animación como tal no ha surgido, por lo que me temo que este material quizás jamás será encontrado. Touhou Wakureiso fue un anime estilo Slice of Life centrado en un universo alternativo donde Gensokyo es un complejo de apartamentos y Reimu es la casera. En este universo las tojas tendrían oficios normales y en general se vestirían de manera normal. Con ciertas excepciones, claro. Pero bueno,
Al final el anime fue cancelado y solo nos quedamos con el opening de un video promocional, aunque la historia se contó mediante un doujin que puedan adquirir aún, por lo que si la premisa les interesa pueden ir a comprarlo. Lo que sucede es que como el anime se terminó cancelando, no sabemos con exactitud si mucho material se perdió o no, ya que no estamos conscientes de cuánto fue el avance en la producción de la serie. Meteors of Triple Dimension fue un anime chino producido por el Círculo Forever Anime. Esta iba a ser la primera vez que los personajes de PC-98 aparecerían en un proyecto animado de este calibre. El principal ejecutor de este proyecto, había fantaseado con un anime con personajes de PC-98 desde finales de 2014 y el inicio del proyecto fue como un sueño hecho realidad para él. El proyecto combinaba personajes de todas las épocas de los juegos de Sun, o sea PC-98 y Windows. Pero trágicamente, el proyecto sería cancelado y el director del proyecto se retiraría y el resto de sus compañeros seguirían sus propios proyectos, por lo cual mucho contenido referente a este anime que no pudo ser se perdió en el tiempo. También existió otro proyecto anime que fue cancelado, llamado Danmaku Animated, que sería realizado por el estudio Yuraki. De esta serie existieron varios videos promocionales, pero como el proyecto se canceló todos ellos fueron borrados, aunque extrañamente se quedó subido una prueba de animación de Orin que están viendo ahora mismo. No sé si alguien ya ha resubido el material promocional, pero si tienen información al respecto no olviden ponerla en la sección de comentarios. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del video tanto como yo de hacerlo, mi querida llamada audiencia. Mi investigación la hice a partir de artículos de la Lost Media Wiki, aunque después me metí hasta sitios chinos alejados de la mano de Dios para escarbar más información. De todas formas, tienen todas las páginas que use para la información de este video en la descripción. Recuerden compartir este video en todos los lugares en los que sea posible para apoyar mi contenido, y seguirme en mis otras redes sociales. Especialmente no olviden seguir mi recién inaugurada página de Facebook y mi Twitter, donde estaré posteando con regularidad cosas relacionadas a Touhou Project y avances de videos de mi canal si me es posible. Así que bueno, nos vemos en otra ocasión. Sayonara.